Sean todos ustedes bienvenidos, estimados maestrantes, a la Universidad Benito Juárez. Me da mucho gusto recibirlos en esta primera semana número 1 del módulo de metodología de la investigación educativa. Esta semana número 1 la hemos nombrado el propósito del documento recepcional. Soy su tutora, la doctora María Esther Alcántara Gutiérrez, y los acompañaré durante estas 5 semanas. Bueno, pues iniciemos. Las metas de esta semana número 1 son 3. La primera de ellas, vamos a comprender cómo la sistematización va a contribuir a la creación del conocimiento. El punto número 2, vamos a identificar las líneas de desarrollo. Y la tercera, vamos a explorar el campo de mi documento recepcional. En cuanto a la descripción del tema, bueno, más que un requisito a cubrir, el documento recepcional es la conjunción de los conocimientos teóricos con la experiencia con la que cuenta cada uno de ustedes y cómo la vamos a compartir. Vamos a reflexionar el quehacer profesional y proponer alternativas para transformar la realidad, es decir, hacer algo trascendente. En cuanto a la descripción de las actividades que vamos a llevar a cabo esta semana, primeramente vamos a hacer una tarea. En esta tarea vamos a leer el documento que se encuentra en esta semana 1, que se llama Sistematización de experiencias como método de investigación, el cual van a encontrar en el sustento teórico de la materia o aquí mismo en la semana número 1. Después hay que describir en un documento de Word, aproximadamente unas 2 páginas, cuáles son los aspectos que son generales de tu experiencia vivida profesional que te pueden ayudar o coadyuvar o formar parte de esta sistematización del conocimiento. Me voy a explicar de mayor forma. Tu experiencia profesional, ¿cómo potencializa para sistematizar el conocimiento y plasmarlo en el trabajo recepcional de grado? Esto es lo que queremos llegar a hacer. Y por último, hay que listar los elementos principales. Esta actividad va a tener un valor de 20 puntos, esta tarea a realizar en esta semana. ¿Cuál es el objetivo del documento recepcional? Más que un requisito de titulación, es necesario considerarlo como el ámbito donde vas a conjuntar los conocimientos teóricos con la experiencia docente y una profunda y personal reflexión para crear un conocimiento nuevo. Te va a permitir desarrollar tus habilidades para sistematizar de una manera reflexiva las experiencias de trabajo docente y llegarlas a comunicar a través de un escrito. Para dejar una huella en el mundo y ayudar a trascender las limitaciones que observas, la reflexión sobre lo que hacemos, el metaconocimiento y la palabra son los puntos sustanciales para la generación del conocimiento. Aprender es la divisa de la vida de cualquier ser humano. Sin embargo, hay que sistematizar lo que hacemos y dejarlo por escrito para que lo podamos aprovechar para el resto de la humanidad. Es un punto de culminación y aprovechamiento de nuestros procesos que vamos haciendo en nuestra vida. Vamos a sistematizar el conocimiento. Parece simple el aprender de lo que hacemos. Es decir, hay que pasar del conocimiento empírico y convertirlo a conocimiento científico. Todo esto hay que darlo a conocer a otros para facilitar el camino. Todos tenemos que aprender de la experiencia de otro. Por eso es tan importante cuando nosotros compartimos en el foro nuestra experiencia y cada quien la recibe,
Es muy importante darla con humildad y también recibir la retroalimentación no solamente del tutor, en este caso, mi persona, sino también de los mismos compañeros, porque aprendemos mucho también de los mismos compañeros. Muy bien, sigamos. ¿Para qué sirve? El documento recepcional sirve para relacionar la práctica con la teoría. También para que lleguemos a producir nuevos conocimientos. Finalmente, contribuye a la comprensión y facilita la comunicación de las acciones. En el caso de la educación, como es nuestro caso, se trata de identificar las relaciones entre trabajo docente, la reflexión y el análisis de la práctica, el estudio de problemas que sean concretos y el diseño de propuestas didácticas como tareas fundamentales, en las que los estudiantes ponen en juego las competencias que han sido adquiridas. Se trata básicamente de la aplicación del método de razonamiento inductivo, es decir, vamos de los hechos hacia la teoría. Podríamos preguntarnos, ¿y a dónde pretendo llegar? La respuesta es a la estructura, es decir, al sitio donde radica la causa. Los procesos solo pueden comprenderse como las causas y como los efectos. Si en esto basamos nuestras observaciones, entonces podremos desarrollar adecuadamente nuestro documento recepcional. La clave de la sistematización radica en mirar las experiencias como procesos y entender por qué ese proceso se está desarrollando de esa manera. Sigamos adelante. Al reconstruir el proceso desde la práctica, identificar sus elementos, clasificarlos, ordenarlos, hallar sentido de lo que se hace y de lo que se observa, nos hace objetivizar lo vivido. Y se convierte así la experiencia en objeto de estudio e interpretación teórica de una manera flexible, a la vez en un objeto de transformación. El valor de la experiencia es lo que se intenta rescatar a través de sistematizar el conocimiento. Hay que cuestionarse cómo se hizo, qué elementos hay que tomar en cuenta, cuáles son aquellas condiciones ideales para el desarrollo, en qué orden debe darse el proceso, qué errores hay que llegar a evitar, qué elementos han funcionado bien y cuáles nos han funcionado tan bien que hay que mantenerlos. Primero, esto es básico, primero hay que observar, luego analizar para que podamos avanzar desde esa experiencia intelectual hacia el estudio, hacia la bibliografía, hacia la teoría y no a la inversa. Esto es muy importante que lo consideremos. Repito, primero hay que observar, luego analizar para que podamos avanzar desde la experiencia intelectual hacia el estudio, hacia la bibliografía, hacia la teoría y jamás de una manera inversa. Vamos a ver el resultado de la sistematización. ¿Qué es eso? El resultado de la sistematización es precisamente el conocimiento, entendido como el marco desde el cual todo actor social, incluidos profesionales, investigadores, que captan la realidad y la transforman. De ahí que conocer a fondo los procesos a través del aprendizaje práctico nos va a permitir contar con una herramienta de aplicación inmediata que puede coadyuvar en la producción del conocimiento, pero esta producción del conocimiento va a ser de una forma dinámica, de acuerdo con el ámbito y con la inmediatez que puede llegar a requerirse. Por ello, en el documento recepcional que vamos a escribir,
no solo es la cobertura de un requisito para obtener el grado académico de maestría, sino es una herramienta por y para tu desempeño profesional. Es hacer un planteamiento teórico para poder llegar a resolver algún problema de tu comunidad, de tu entorno, de tu sociedad, de tu empresa, de tu universidad, que nos lleve a la resolución de problemas. El documento recepcional puede elaborarse desde el punto de vista de varios propósitos, de una manera de informe para evaluar las actividades, en la planificación y elaboración de planes y programas, en la investigación de ciertas problemáticas, en la gestión de alguna actividad. Un estudiante debe ser capaz de comunicar una experiencia que sea vivida genuina, de observación y de práctica para hacerlo de una manera reflexiva. Puede aportar de una manera real y así sea modesta al conocimiento de un fenómeno, al enriquecimiento de las formas de enseñanza, a la prueba de una estrategia o de un recurso didáctico, incluso el análisis de un problema que sea relevante, que logró identificarlo en el lugar donde haya realizado su trabajo educativo. Muchas veces encontramos en nuestro propio trabajo donde nosotros estamos, ahí detectamos los problemas, entonces podemos hacernos a llegar de esa información o que hayamos vivido la experiencia y la podemos sistematizar, llevarla a un documento y ahí encontrar el propósito de este documento. Vamos a ver sobre semejanzas y diferencias con una tesis. El documento recepcional y la tesis se realizan siempre para una investigación y tienen momentos sumamente parecidos en sus procesos. Finalmente, ambos tienen como propósito el realizar una contribución al conocimiento. O sea, si ustedes deciden, hago una tesis, lo puedo hacer, hago un documento recepcional, me voy a varios, y conforme vayamos avanzando en las semanas, vamos a ver algunos otros tipos de documentos que podemos hacer que tienen la validez para hacer un documento recepcional de grado. Asimismo, deben seguir un método en su planteamiento con el fin de contar con digamos, una ruta crítica para poder alcanzar los objetivos de una manera certera. Aunque se reconoce diversos tipos de documentos recepcionales cuya estructura varía entre uno y otro, y esto se va a analizar en las semanas posteriores. He aquí algunas líneas generales de elementos constitutivos principalmente. Un documento recepcional debe partir siempre de un diagnóstico, una propuesta de desarrollo, una sustentación teórica, un tratamiento estadístico, en algunos casos la evaluación conceptual, así como de conclusiones. En paralelo, la tesis requiere de un planteamiento de un protocolo que tiene que ver con la pregunta de investigación, la hipótesis, el planteamiento de los objetivos, ya sea general y particular, y cuenta con un marco teórico y con un marco conceptual. Se determinan las preguntas a aplicar para que lleguemos al conocimiento. Hay un tratamiento estadístico de las respuestas y finalmente se realiza la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Como ven, y pueden detener su imagen, su diapositiva en este momento un poco más, donde vean la comparación entre ambos, que finalmente, como les decía en un principio, ambos son para realizar una contribución al conocimiento. El documento recepcional debe encontrarse como un ejercicio intelectual derivado de la reflexión sobre la práctica para analizar en profundidad y explicar con base en la experiencia y en los aportes teóricos pertinentes. Un problema educativo concreto que dé cuenta de las condiciones reales en las que se realizan la labor docente, de los factores que intervienen y que influyen en ella y de las relaciones que se dan
entre estos y las formas en que funciona y se organiza una institución educativa, por ejemplo. Es decir, su ámbito de investigación tiene un entorno definido y específico, contrariamente a lo que ocurre con una tesis donde se busca de alguna manera la forma general. Se pueden utilizar trabajos bajo 3 grandes temas de desarrollo. Vamos a ver, la primera de ellas es el análisis de la experiencia de enseñanza, ya que las difíciles o bien exitosas o aún, otro punto más importante, novedosas, también se pueden abordar dificultades, retos, logros en el aprendizaje. En cuanto a los contenidos de alguna asignatura, podemos trabajar en ella. Las formas de enseñanza utilizadas, el dominio de contenidos o las características con las que cuenta un grupo. El punto número 2 es el análisis de caso-problema común en la práctica escolar, en el funcionamiento de una escuela, de una universidad, y tienen que abordar un problema real del grupo, del área, del departamento, o 2 casos entre algunos alumnos y el análisis del caso siempre y cuando éste sea viable. Otra área temática que se puede considerar como tema de desarrollo consiste en la experimentación de una propuesta didáctica. Hay que tener en cuenta que el grado escolar en la que se elabora la propuesta deben prever el número de sesiones de clase en las que se desarrollará, las secuencias didácticos, el tiempo que se requiere de la propuesta, o inclusive podemos trabajar mucho en aquellas gestiones que se realizan en nuestras instituciones educativas, desde el proceso, no sé, de proveedores, verlo como una empresa inclusive, porque si son de clientes como alumnos considerados, el tema de promoción o comercialización, el tema de la vinculación con la sociedad, el tema de programación y logística, de horarios, toda esa parte se puede tener como un tema de desarrollo, que tengan experiencia y que la puedan plasmar de una manera sistemática en su trabajo recepcional. Tipos de documentos recepcionales, bueno, en base al tipo de documentos, el reporte de aplicación, el estudio de caso, monografía y el proyecto de desarrollo. Todos estos tipos de documentos recepcionales se aceptan por parte de la Universidad Benito Juárez como un documento con toda la solidez, la profundidad y entrega trascendente de su trabajo recepcional, para efectos de presentar este trabajo y obtener su grado de maestría. Finalmente, cabe recordar que sin importar la forma que adopte el documento recepcional, es un ensayo de carácter analítico y explicativo, en cuya elaboración se ponen en juego las competencias. Esto es muy importante, que forman parte de los rasgos del perfil de cada uno como ustedes maestrantes, donde plantean, analizan y resuelven problemas, donde enfrentan desafíos intelectuales generando sus propias respuestas a partir de los conocimientos y de la experiencia. Así muestran su capacidad de analizar situaciones y de resolver problemas. Vamos a ver, llegamos a la conclusión de nuestra semana número 1 y la conclusión de esta semana va basada en la sistematización del conocimiento. Es una poderosísima herramienta que nos va a permitir convertir las experiencias en conocimientos para su aprovechamiento en la transformación de la realidad. Nuestra próxima semana vamos a abordar el tema denominado el conocimiento y el método científico. Mi promesa de acompañamiento durante este proceso de esta semana número 1
platicaremos si se requieren alguna aplicación adicional y nos ponemos en contacto a través de mensajes privados con tutor si así lo desean y estaremos esperando su tarea en esta semana. Muy agradecida y continuamos en comunicación permanente. Gracias.